Buen día, hermanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Estamos aquí para abrir nuevamente la palabra del Señor, para renovarnos con ella, que siempre es un aire fresco para nuestra vida, la hermosa palabra del Señor. Gracias a Dios que nos permite tenerla y así la podemos disfrutar. Que Dios los bendiga ricamente en este día del Señor, el día domingo, poder estar compartiendo desde la mañana. La palabra de Dios es una bendición y un privilegio. Amén, amén. En esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 5. Salmo 5, plegaria pidiendo protección, y todos unidos, ustedes en su casa y nosotros aquí, lo vamos a compartir. Amén. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Amén. Gloria al Señor por este hermoso salmo, el Salmo 5, plegaria pidiendo protección. Es la oración de David, una de las oraciones de David. Dice que es una oración matutina que se asocia con la adoración en el templo. En el versículo 3 nos encontramos cuando él ora de mañana, y en el versículo 7 nos dice que también lo hacía en el templo. Refleja el mismo trasfondo de peligros y controversias que encontramos en los salmos anteriores, en el 3 y en el 4. Si ustedes se fijan, van a ver que son similares y que tienen títulos similares. El título o epígrafe dice al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Bueno, sabemos que al músico principal se refiere al director de alabanza, al director de canto. Y cuando este salmo nos dice sobre Nehilot, Nehilot significa, tiene un significado un poco incierto. Algunos dicen que se refiere a una melodía musical, otros dicen que se refiere a instrumentos de viento, especialmente a la flauta. Ahora, Nehilot aparece una sola vez en el libro de los Salmos. Ustedes recuerdan que muchas veces hemos nombrado Nejinot,
que dice en otros salmos, Nejinot con N. Bueno, este es Nejilot con L. Y aparece una sola vez en el libro de los Salmos, es decir, aquí en el Salmo 5. Y otra de las cosas también que nos dice que es un salmo de David, así que su autor es David. Los versículos del 1 al 3 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. La oración de David está dirigida expresamente a Jehová. Él tenía tanto respeto y tanta reverencia por Dios, por Jehová, que le llamaba Rey mío y Dios mío. Qué maravilloso orar y poderle llamar así a nuestro Dios, Rey mío y Dios mío. Recordamos que David también era un rey y era el rey más poderoso en su época. Sin embargo, David reconocía que aunque él era rey con minúscula, se estaba dirigiendo al rey con mayúscula, al rey de reyes y señor de señores, Jehová de los ejércitos. Qué hermoso lo que nos enseña el texto. La reverencia y el respeto, como lo hemos visto en otros salmos, que David sentía hacia Dios, hacia su presencia. Con cuánta reverencia él se dirigía a su Dios. Sabemos que para ejercer autoridad, primero hay que estar o aprender a estar bajo autoridad. Y es lo que nos está demostrando David. Él era una autoridad terrenal, pero sin embargo, él estaba bajo la autoridad divina y eso era lo que él tanto valoraba y tanto respetaba en su Dios, a quien llamaba Rey mío y Dios mío. Cuando David oraba, no se conformaba con decirle a Dios palabras de memoria o repeticiones o cosas sin sentido. El texto que hemos leído nos dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quiere decir que él oraba, dice el texto, que oraba con palabras, con gemidos. Ven que en el versículo 1 dice, escucha mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Quiere decir que David se dirigía a Dios con palabras, con gemidos y también con clamor. Y estas tres formas de oración, que en realidad nosotros también las conocemos porque muchas veces nos toca también a nosotros clamar y orar y gemir delante de la presencia del Señor. Cuando nos dirigimos al Señor con palabras, estamos hablando con Él, como decimos, hablamos con Dios, estamos hablando con Dios, le estamos pidiendo, le estamos diciendo, refiriendo nuestras necesidades, contándole nuestras angustias, nuestros temores. Allí estamos orando con palabras, como oraba David. Cuando oramos con gemir, estamos muy compenetrados y concentrados de lo que realmente decimos, que sale de lo profundo de nuestro corazón, gimiendo delante de su presencia. Y cuando se refiere al clamor, clamar a Dios significa derramar lágrimas, llorar, clamar delante de su presencia. En general lo hacemos cuando hay una profunda angustia o una gran necesidad. Clamamos delante del Señor. De estas tres maneras el texto nos dice que David oraba.
dice que también vemos en qué momento del día lo hacía. Fíjense que él allí estaba mencionando la mañana. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David, suponemos que debe haber sido una persona muy ocupada, ¿no? Y más en este momento que era rey. Pero a pesar de ello, y según lo que él explica o a lo que él se refiere en los Salmos, se levantaba muy de mañana para presentar sus oraciones y sus clamores y sus gemidos delante de Jehová. ¿Por qué lo haría de mañana? Parece ser que la mañana es el mejor momento, ¿no?, para ir delante del Señor en oración. En la mañana, cuando nos levantamos, o en la mañana de madrugada, el intelecto está despierto, porque bueno, estuvimos descansando a lo largo de toda la noche. Cuando uno se levanta tiene la mente fresca, la mente lúcida, descansada, y el espíritu está dispuesto a presentarse delante del Señor. A medida que transcurre el día, nos vamos dando cuenta que los afanes de la vida, el trabajo, las preocupaciones, las cosas que van surgiendo a lo largo del día, es como que va disminuyendo en nosotros la capacidad de poder percibir las cosas espirituales. Entonces nos damos cuenta que David utilizaba la mañana para llegar fresco a la presencia del Señor, para clamar y para orar y para alabar su nombre. Al final del día, en general, estamos cansados, gastados de todo el trajín, y es más difícil poder dedicar un largo tiempo a estar delante de la presencia del Señor. Bueno, hasta aquí hemos estado echando un vistazo a la forma de orar de David, que nos deja una hermosa enseñanza. Los versículos 4 al 6 dicen: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios es santo y aborrece la maldad. Amén. El malo no tiene la más mínima esperanza de morar junto a Dios. Para habitar junto a Dios tenemos que dejar la maldad de lado. Tenemos que convertirnos de esa maldad y poder abrir nuestro corazón a la presencia y a la gracia de Dios. La única forma de lograrlo es por medio del nuevo nacimiento, por medio de recibir al Señor en nuestros corazones y permitir que el Señor transforme nuestras vidas, regenere nuestras vidas, y entonces, en vez de tener maldad en el corazón, vamos a tener el amor de Cristo, el amor de Dios en el corazón. Hay quienes, luego de haber sido llamados por Dios, de haber tenido inclusive una oportunidad de arrepentirse, sin embargo siguen cometiendo los mismos errores que antes o las mismas maldades. Dios no se agrada de aquellos que realmente actúan de esta manera y que en definitiva perjudican a los demás, porque la maldad recae sobre aquellos también, si bien, como dice la palabra, matará al malo la maldad, pero también va a arruinar a aquellos que lo rodean, los que tienen violencia, los que mienten, los que hablan con engaño. Dios es bueno, pero no nos olvidemos que Dios es justo. Si las personas rechazan su misericordia, tendrán que enfrentar su justicia y su juicio. Y la justicia de Dios es justicia contra el pecado, en su enojo e ira contra la maldad de los corazones no arrepentidos, es decir, de aquellos que realmente no han confesado delante del Señor sus faltas,
con arrepentimiento y con fe para poder ser libres. Los impíos no pueden estar a la vista de Dios. Dios aborrece a los que practican el pecado. Dice el Salmo que no estarán delante de sus ojos. Dice también la palabra que aborrece a todos los que hacen iniquidad. No se trata de un desagrado leve o de una especie de molestia nada más, sino de un aborrecimiento realmente desde lo más profundo del corazón de Dios hacia aquellos que realmente se complacen y se deleitan en la maldad y en la iniquidad. Dice la palabra que Dios, inclusive es una palabra que a veces nos choca, pero es real, Dios odia el pecado. Amén. Y el juicio de Dios contra el pecado es severo. Realmente hay que entender esto. El ser aborrecido por Dios es una cosa terrible. Seamos fieles advirtiendo a los malos que nos rodean o a aquellas personas que sabemos que están procediendo mal, porque sería una cosa terrible para ellos caer en las manos de un Dios que realmente es justo y que en su momento hará justicia. Este es el contenido de estos versículos. Dios dice, destruirá a los que hablan mentira. Los que hablan mentira serán castigados como los obradores de maldad. Sabemos que la mentira es uno de los pecados que Dios abomina, dice la palabra. Todos los mentirosos tendrán su porción en el lago que arde con fuego y azufre, es decir, el infierno, que ha sido preparado, como dice bien la palabra, no para el ser humano, sino para el diablo y para sus ángeles. Pero todo aquel que hace la voluntad del diablo, porque el diablo es mentiroso, es padre de mentira, evidentemente va definitivamente a poder realmente ver cuál es el fin de él y compartirá justamente ese destino. Dios abomina a los que derraman sangre. Qué terrible, ¿no? Hoy la vida humana no tiene ningún valor. Es algo que nos impacta cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor. Pero acá dice que Dios abomina a aquellos que cometen tales hechos. Con Dios no se puede jugar. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos estaríamos totalmente destruidos. Como dice Jeremías en su libro de Lamentaciones, si no fuera por la misericordia de Jehová, hubiéramos sido consumidos. Amén. Porque nunca decayeron sus misericordias, porque se renuevan cada mañana. Amén. Pero gracias a Dios que nos ha dado una oportunidad para dejar la impiedad. El Señor nos llama para que podamos realmente tomar la decisión en nuestra vida y llegar a ser justos al confiar en el sacrificio de Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Los versículos 9 y 10, vamos a saltear los versículos 7 y 8, hablan del mismo tema, por eso los vamos a ver juntos. Y dice algo parecido, viene hablando de los malos, de los que hacen iniquidad. Dice, porque la boca de ellos, en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y entonces el versículo 10, David dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Esta descripción del malvado ha sido tomada por el apóstol Pablo también como una descripción exacta de cuál es la situación de la raza humana en general. No solamente de los enemigos de David, sino de todos los hombres que por naturaleza realmente son o somos pecadores. La mentira y el engaño es la característica de una persona que tiene valores opuestos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra. El engaño está en el corazón, no precisamente en el tipo de palabras o en la forma en que nos expresamos. Sabemos que bien claro dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. El mal está en el corazón de la persona. Alguien puede parecer muy educado o intelectual, con mucha capacidad, sin embargo,
su corazón puede ser perverso. Los fariseos en la época de Jesús eran personas que aparentaban santidad, aparentaban ser personas cultas, una elevada posición espiritual, que eran religiosos, que mostraban una apariencia de piedad, pero que en realidad todo esto era una cosa de hipocresía. No había verdad en todo esto. Y realmente usaban palabras para poder congraciarse con las personas. Por eso la misma palabra aquí habla de lisonjas o de palabras que tienen que ver con la adulación de los demás. Pero Jesús los acusó de hipócritas a ellos. En sus corazones había vanidad y había arrogancia. No había amor sincero de Dios. Tal es así que Jesús en una oportunidad los llamó sepulcros blanqueados. Es decir, que por fuera pueden estar pintados y pueden tener una apariencia buena, pero por dentro realmente hay algo indeseable. Sus entrañas son maldad, dice el texto. Si toda el alma está infectada con una enfermedad tan grave, qué obra tan grande y difícil es poder regenerarla. Restaurar los corazones de nuevo a la vida y el vigor espirituales no es una obra fácil y nadie la puede realizar, sino solamente la gracia, el poder y el amor de Dios en la vida de la persona. No hay nadie que pueda salir de una situación tan terrible solamente por un esfuerzo y de querer ser bueno. Hay personas que tal vez se dan cuenta de su situación y que a lo mejor pueden tomar la decisión de ser buenos, pero no van a poder, porque hay una naturaleza que está arraigada y afianzada en el mal. Y hay una ley, que es la ley del pecado y de la muerte, que no le permite a la persona liberarse por sí misma, si no es por la intervención del poder y de la gracia, de la misericordia de Dios. Dice, sepulcro abierto es su garganta, esparciendo muerte y destrucción alrededor. Sería una gran bendición si la boca de los malos fuera cerrada, porque su garganta es como un sepulcro abierto y toda la maldad de su corazón sale de ella. Nuevamente recordamos el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado con el malvado, porque hará y dirá cuanto pueda para poder destruir a los demás. Amén. Qué terrible, ¿no? La condición de aquella persona que está en una situación semejante. Este pasaje es utilizado en el Nuevo Testamento para mostrar la absoluta depravación del ser humano, de aquel que no tiene a Dios. Su boca proclama lo que produce su oscurecido entendimiento. Su lengua está presta para lastimar, para herir, inclusive para lisonjear, de alguna manera para hablar engaño y maldad. Estos enemigos seguramente habían hostigado a David, intentaron destruirlo, pero él presentó la maldad de ellos en una oración en la presencia de Dios, para que el Señor hiciera justicia. Ante este cuadro, el salmista pronuncia un juicio imprecatorio, es decir, que está como abogando por el castigo de los impíos. Este tipo de oración es muy común en el libro de los Salmos. Ustedes lo van a ver repetido en el libro de los Salmos, la oración de David como salmista y de otros salmistas que también oran de la misma manera, ¿no? Dice David, Dios mío, castígalos, haz que caigan en sus propias trampas. Dios mío, haz que caigan por sus crímenes incontables, porque se han rebelado contra ti. Sabe que todo pecado es contra Dios. Amén. Todo pecado es pecado contra Dios. Que el Señor nos ayude y que podamos realmente tomar en cuenta también este aspecto en el libro de los Salmos. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver el 7 y el 8, que nos dicen, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y David
primero da cuenta de sí y ruega por sí mismo. Él está decidido a mantenerse en íntima comunión con Dios y dispuesto a cumplir con sus deberes religiosos. Aunque él oraba solo y en secreto, sin embargo también tenía la costumbre de ir a orar al santuario, ¿no? En ese momento el santuario era el tabernáculo que estaba en Silo, todavía no se había construido el templo, pero ellos tenían el tabernáculo que era su lugar de reunión y de oración. Quiere decir que él tenía costumbre de orar solo en secreto, pero también cumplía con los deberes religiosos de ir a congregarse, de ir a orar al lugar del santuario. En el versículo 8 que hemos leído, que dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de ti mi camino. Dice que él ruega anhelante a Dios que guíe y le preserve en el camino del deber. Esta debe ser también nuestra meta, clamar siempre a Dios y pedirle que nos ayude a permanecer en su camino, a caminar en el camino recto, a caminar en el camino que nos lleva a la vida eterna. Que el Señor nos vaya guiando y nos vaya fortaleciendo, como dice la palabra, que nos ayude a permanecer, porque en la permanencia está la bendición de Dios. A medida que nos enfocamos en la vida a seguir lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para nosotros, sabemos que se efectúa una tarea de transformación adentro nuestro, ¿no? A medida caminamos en el camino del Señor y cuando nos vamos dando cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestro corazón va efectuando la tarea de regeneración. Bueno, de esa forma seremos transformados. ¿Y cuál es nuestro clamor y nuestro pedido delante de Dios? Señor, ayúdame a llevar una vida justa. Señor, ayúdame a ser recto de corazón. Ayúdame a vivir para ti, para que todo lo que yo haga sea de testimonio para aquellos que me rodean y puedan querer vivir de la misma manera que vivimos nosotros. Le debemos pedir a Dios que nos sea fácil para nosotros vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Que este sea nuestro clamor y nuestra petición delante de la presencia de Dios. Señor, ayúdame a vivir de la manera que vos querés que yo viva. Amén. En los últimos dos versículos, 11 y 12, David ya no habla sobre sí mismo, sino que le habla a los demás, a todos, al pueblo. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, amén, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué hermoso, qué ¿no? Lindo. David clamó por castigo de Dios para el impío, pero para el justo está la bendición de Dios. Amén. Está la bendición del Señor. Los que confían en el Señor vivirán en alegría, con gozo en sus corazones. Señor. Los que lo aman hallan un gozo profundo y glorioso en Él. Qué hermoso que podamos realmente amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Seguramente la bendición, la gracia, el gozo del Señor, el Señor lo derramará sobre nuestros corazones. Los justos recibirán bendición de Jehová y serán rodeados de su favor para que el enemigo no los pueda dañar. Lo que dice es que como con un escudo los rodearás de tu favor.
hay algo interesante. El escudo no es para la defensa de alguna parte del cuerpo en particular. El escudo, como podríamos decir que son cada una de las partes de una armadura, sí. ¿no? El casco, el yelmo, la coraza. No, el escudo es para todo el cuerpo. Es una pieza destinada a la defensa del cuerpo en general. Amén. Y podríamos decir entonces que sí, asimismo, la fe, que es el escudo que Dios nos da en esta maravillosa armadura, es una armadura sobre la armadura. Una gracia que preserva las demás gracias en nuestra vida cristiana. Qué lindo pensamiento ¿no? Porque Dios nos da, ¿no? Como leemos allí en la carta a los Efesios, nos da una armadura maravillosa. Y que tenemos que usarla y nos tenemos que poner esa armadura. Pero el escudo cubre toda nuestro cuerpo, cubre toda nuestra vida. Es ese hermoso escudo de la fe. Gloria a Dios. Qué maravilloso que podamos usar la armadura de Dios y por sobre todo este escudo maravilloso, como dice el salmista, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Que el Señor nos ayude para poder estar cubiertos de esta manera con ese maravilloso escudo que el Señor nos da. Amén, amén. Hermoso lo que hemos aprendido acerca de la oración y de lo que David, lo que era de bendición para David, que también lo sea para nosotros. La frase que va a quedar para el día de hoy: alégrense todos los que en Dios confían. Amén. Alégrense todos los que en Dios confían. Amén. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, estamos en tu divina presencia y dándote gracias, Señor, por este hermoso momento que nos das para poder escudriñar, mirar, meditar en tu palabra y, Señor, extraer la bendición que tú, Señor, tienes dispuesta para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibirla, a atesorarla en nuestros corazones y alcánzanos gracia para ponerla por obra. Señor, que tu gracia esté bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que tu bendición pueda estar en cada hogar, en cada familia, tu gracia divina pueda estar sobre cada vida. Gracias, Señor. Alabado tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta maravillosa palabra. Gracias por la enseñanza que hemos recibido, que podamos atesorarla en nuestro corazón. Señor, clamamos delante de tu presencia para que nos ayudes a permanecer en este maravilloso camino, Señor, en el que vos nos has puesto. Guíanos, usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre y que así cada día podamos seguirte y servirte con todo nuestro corazón y podamos ser de inspiración a otros, Señor, que tengan el mismo sentir, para que así podamos seguir adelante, Señor, en tu camino, en el camino que nos has trazado, que es el camino de la vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Gracias, bueno, Señor. así damos por terminado nuestra transmisión del domingo por la mañana. Les queremos decir que esta noche los esperamos a las 21. No se olviden de estar a las 21. Vamos a compartir la reunión y la bendición y la presencia del Señor. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso domingo, un hermoso día del Señor. Y nos reencontramos esta noche a las 21 horas, a las 9 de la noche, para que juntos podamos gozarnos en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga.